Hola, mi nombre es Martín Burón y en este video vamos a ver algunos de los conceptos más interesantes que nos ofrece Prolog como representante de los lenguajes lógicos. El concepto de programación lógica está ligado históricamente al lenguaje Prolog, que es cuyo nombre deriva de programación lógica en francés. Este lenguaje fue ideado por Alain Colmerot y Philippe Roussel e implementado con ayuda de Robert Kowalski en la década del 70. Es un lenguaje que fue diseñado para resolver problemas utilizando un subconjunto del cálculo de predicados y por lo tanto es un lenguaje que soporta el paradigma lógico. En principio se trataba de un lenguaje interpretado, pero más tarde David Warren desarrolló un compilador que traduce programas Prolog a instrucciones en una máquina virtual abstracta, los cuales luego son ejecutados por medio de un intérprete. Al igual que los lenguajes funcionales, utiliza la noción matemática de variable, aunque por tratarse de un lenguaje lógico, las variables en Prolog no van a estar ligadas a ningún tipo. Un programa en Prolog cuenta con reglas y hechos que modelan el problema que van a ser utilizados por el mecanismo de inferencia del intérprete, que va a combinar backtracking y unificación para encontrar la solución a nuestros problemas. A pesar de que sin lugar a dudas Prolog es uno de los mejores representantes del paradigma lógico, este lenguaje posee ciertas características que lo alejan del paradigma. En primer lugar, tenemos que el mecanismo de inferencia de Prolog establece de forma implícita una estrategia de búsqueda en el espacio de soluciones. Esto quiere decir que impone un orden de evaluación para las metas de las consultas. En segundo lugar, en Prolog el programador puede controlar la exploración del espacio de búsqueda haciendo control del mecanismo de backtracking mediante el uso del predicado predefinido cat. Además, este lenguaje utiliza el concepto de negación por falla, el cual difiere del concepto de la negación lógica. También tenemos que en Prolog las expresiones son evaluadas a demandas del programador por medio del evaluador aritmético is y o de los predicados relacionales que utilizan aritmética simple para evaluar las expresiones y que por lo tanto no son predicados reversibles. Por último, Prolog además permite a los programadores modificar la base de conocimiento de forma dinámica por medio de los predicados extralógicos assert y retract, que como consecuencia introducen efectos colaterales a nuestro programa. Básicamente vamos a ver que solo existen dos formas con las que podemos encontrar una solución a una consulta. La primera de ellas es forward chaining, con la cual la solución es derivada partiendo de los hechos y utilizando las reglas para llegar a cada una de las metas de la consulta. La segunda opción es utilizando backward chaining, con la cual la solución es derivada partiendo de las metas y utilizando las reglas para tratar de llegar a los hechos del programa. Por lo general, la segunda técnica es más eficiente ya que direcciona mejor la búsqueda y muchas veces nos evita tener que derivar cosas que no van a ser utilizadas. Por otro lado, en cuanto al recorrido que podemos hacer en el espacio de búsqueda de nuestro problema, también vamos a tener dos opciones. En primer lugar, tenemos que vamos a poder recorrer el espacio de búsqueda a lo ancho, también conocida como la estrategia Breadth First Search o BFS por sus siglas en inglés. Y con esta estrategia lo que tenemos es que nos garantiza encontrar una solución si es que la misma existe, por lo que podemos decir que el algoritmo es completo y además todas las soluciones que vayamos a encontrar mediante este algoritmo van a ser soluciones válidas, por lo que podemos decir que el algoritmo también es sensato. El problema con esta estrategia de búsqueda es que
requiere una mayor cantidad de memoria y un mayor tiempo de ejecución en comparación con la otra estrategia que vamos a ver. Esta otra estrategia es el recorrido en profundidad o Depth First Search, DFS por sus siglas en inglés. Y esta estrategia lo que tiene es que sí es sensata, al igual que la anterior, pero no es completa, ya que el hecho de poder encontrar una solución o no va a depender de la forma en la que el programa fue escrito. Y bueno, a pesar de este problema de completitud de la segunda estrategia, Prolog adopta backward chaining con DFS y lo combina junto con un algoritmo de backtracking que le permite volver hacia atrás en el recorrido del espacio de búsqueda cuando la opción elegida no llega a buen puerto. Además de las estrategias generales que acabamos de mencionar, también debemos tener en cuenta que el orden en el que se evalúan las metas de la consulta y el orden en el que se seleccionan las reglas que van a ser utilizadas durante el proceso de derivación también forman parte de la estrategia de búsqueda. En Prolog lo que ocurre es lo siguiente. En primer lugar, las metas se seleccionan de izquierda a derecha. Y en segundo lugar, tenemos que las reglas son seleccionadas de arriba hacia abajo con respecto al orden en el que aparecen en el programa. Consideremos, por ejemplo, el programa 1, en el que definimos el predicado conectados para verificar si dos elementos están conectados de forma transitiva o bien mediante un arco. Ahora, si consultamos por la conectividad de A y B, nos vamos a encontrar con que el intérprete no nos va a poder responder a esta consulta a pesar de que exista un arco entre A y B. El problema es que el intérprete, para tratar de responder a nuestra consulta, utiliza la primera regla que aparece en nuestro programa, y como en esta regla, en el cuerpo de esta regla, vuelve a aparecer el predicado conectados, va a volver a consultar por este predicado utilizando nuevamente la primera regla, y así vemos como el mecanismo de inferencia cae en un ciclo infinito, lo que le prohíbe al intérprete poder responder nuestra pregunta. El problema es que es el programador el que debe tener en cuenta la estrategia de búsqueda a la hora de definir su código para, por un lado, mejorar la eficiencia del programa y por otro lado, para no comprometer la finalización del mismo. Es por eso que si cambiamos el orden de las reglas de nuestro programa, el mecanismo de inferencia va a poder terminar la derivación y la respuesta del intérprete va a ser true. Otra de las cosas que alejan a Prolog del paradigma lógico es el predicado predefinido cat, denotado con el signo de exclamación. Este predicado le permite al programador podar las soluciones alternativas del árbol de derivación. Además, le da al programador control sobre el mecanismo de backtracking y por ende sobre el flujo del programa. Al utilizar este predicado, el enfoque del programador se vuelve más procedural, ya que está interfiriendo en el proceso de búsqueda de una solución, especificando cómo tiene que ser llevado a cabo. Es un predicado con efecto colateral, con lo cual se oscurece la semántica del programa, pero que sin embargo permite elaborar soluciones más eficientes al brindar la posibilidad de eliminar soluciones repetidas o innecesarias. Veamos un ejemplo. Tenemos un programa en el cual definimos tres hechos, PA, PB y PC, y vamos a consultar por P de X seguido de el predicado cat. Lo que va a pasar es que el mecanismo de inferencia va a unificar la meta P de X con cada uno de los tres hechos y va a dejar activas tres ramas del árbol de derivación, una por cada uno de los hechos. Luego, cuando el mecanismo de inferencia consulta por el predicado cat, el mismo tiene éxito, ya que es un predicado que nunca falla, pero además lo que va a ocurrir es que las demás ramas que estaban activas en el árbol de derivación van a ser podadas. Luego de tener éxito la consulta, el intérprete nos va a responder con la ligadura de la variable x.
Pero si a continuación quisiéramos consultar por las soluciones alternativas, lo que va a pasar es que el intérprete nos va a responder false, ya que estas fueron podadas cuando se consultó por el predicado cat. Ahora supongamos que agregamos el hecho QDB a nuestro programa y que consultamos por PDX, cat y QDX. Lo que va a pasar es que el intérprete, al igual que antes, va a generar 3 ramas en el árbol de derivación, una por cada uno de los hechos, va a consultar por el predicado cat, se va a producir la poda de las ramas que habían quedado abiertas, y cuando vayamos a consultar por la meta QDA, nos vamos a encontrar con que la consulta va a fallar, ya que no existe un hecho en nuestro programa, ninguna regla, ninguna cabeza de regla que pueda unificar con esta meta, y por lo tanto la consulta va a fallar. Como podamos las soluciones alternativas, ahora la respuesta del intérprete va a ser false, cuando en realidad, si no hubiésemos utilizado el operador cat, hubiésemos encontrado una respuesta para la consulta PDX-QDX, la cual sería que X es igual a B. De nuevo, es responsabilidad del programador conocer el funcionamiento del mecanismo de inferencia para que el uso del predicado cat no afecte la correctitud del programa. Por eso decimos que al hacer uso de este predicado nos estamos alejando del enfoque declarativo, ya que el hecho de encontrar una solución o no solo está en manos del mecanismo de inferencia, sino que también depende de la habilidad del programador. Otra de las cosas a tener en cuenta es que en Prolog se utiliza el concepto de negación por falla. La semántica de la negación por falla difiere de la negación de la lógica de predicados. El predicado not P va a tener éxito cuando, según nuestro programa, no se encuentre una derivación para P. En este caso vamos a decir que P es falso bajo la suposición de mundo cerrado. Vemos en la pantalla la implementación del predicado not, en la cual podemos observar que en primer lugar se va a consultar por el predicado extralógico call P, que lo que va a hacer es intentar encontrar una derivación para P. Si la misma existe, va a pasar a consultar por el predicado cat, cortando podando del árbol de derivación las soluciones alternativas, y en caso de que el predicado call P haya tenido éxito, entonces el predicado not va a fallar, ya que se va a consultar por el predicado fail, que es un predicado también extralógico, el cual siempre falla. En el caso de que el predicado call P no tenga éxito, lo que va a pasar es que el mecanismo de inferencia va a consultar por la segunda regla que define el predicado not, la cual es un hecho, y entonces va a tener éxito la consulta del predicado. Veamos un ejemplo. Tenemos un programa que define el predicado member para verificar si un elemento pertenece o no a una lista, y nosotros vamos a consultar en primer lugar por not member x, x de una lista con un elemento, y como efectivamente esta lista tiene un elemento, el predicado member va a ser verdadero y por lo tanto not member va a ser falso. Ahora si consultamos por not member x1, la lista con 1, lo que va a pasar es que esta consulta va a tener true. Ahora lo que nos puede sorprender es que a pesar de que la consulta tuvo éxito, la variable x no fue ligada a ningún valor, y esto es porque en realidad la primer consulta, el primer not, es una consulta que falla y por lo tanto no se establece ninguna ligadura entre las variables libres. En Prolog, las expresiones aritméticas son evaluadas bajo demanda del programador mediante el uso del predicado is. Vemos, por ejemplo, de la consulta que tenemos en pantalla, que si tratamos de
unificar estos dos términos, lo que va a ocurrir es que x va a quedar ligada a la expresión 2 más 2 en lugar de quedar ligada al resultado de evaluar esa expresión, que sería 4. En cambio, si utilizamos el predicado is para evaluar la expresión, lo que va a pasar es que x va a quedar ligada al valor 4. Este predicado impone como restricción que la expresión que vaya a ser evaluada esté totalmente instanciada, lo cual evita la reversibilidad de este predicado. Vemos que si tratamos de usar el predicado is con la expresión 2 más x y instanciando el valor en 4, lo que va a ocurrir es que el intérprete nos va a arrojar un error diciéndonos que uno de los argumentos no está completamente instanciado. En cambio, si usáramos el predicado para consultar si un valor es igual al resultado de evaluar esa expresión, ahí sí vamos a poder utilizar correctamente este predicado is, y en el caso del ejemplo vemos que la respuesta es false. Los predicados relacionales evalúan sus argumentos de la misma forma que el predicado is. Vemos, por ejemplo, que si consultamos para ver si la expresión 2 más 2 da como un resultado mayor que la expresión 2 más 1, el intérprete nos va a responder que esta consulta tiene éxito, ya que 4 es mayor que 3. Al igual que lo que pasaba con el predicado is, si alguna de las expresiones que forman parte de los argumentos de los predicados relacionales no está completamente instanciada, el intérprete nos va a arrojar un error informando que alguno de los argumentos no está completamente instanciado. En consecuencia, el lenguaje pierde cierta uniformidad, ya que estos predicados no son completamente reversibles. Como ya habíamos mencionado, Prolog cuenta con los predicados assert y retract, que permiten la incorporación y remoción de cláusulas al programa de forma dinámica. Al modificar el programa, podemos modificar el comportamiento del mecanismo de inferencia y, por lo tanto, introducimos efectos colaterales en nuestro código. Tomemos, por ejemplo, el programa que vemos en pantalla, que lo que hace es mantener la cantidad de veces que el predicado currentTime es consultado. Así, si consultamos currentTime por primera vez, lo que vamos a obtener es que n va a quedar ligada al valor 0, y si volvemos a consultar por este predicado, la variable va a quedar ligada al valor 1, ya que al consultar este predicado se modificó la base de conocimientos de nuestro programa, haciendo que times valga 1 y 2 luego de la segunda consulta. El tema de estos predicados es que realmente sirven en muchos casos, ya que facilitan la creación de programas que necesiten la modificación dinámica del código, pero el problema es que el programa se vuelve dependiente del orden en el que es escrito y ejecutado, por lo que se oscurece la semántica de nuestro código. Una de las propiedades más interesantes de Prolog es que este se trata de un lenguaje reflexivo. Un lenguaje reflexivo permite a sus programas razonar acerca de su propia estructura. Como ya hemos visto, Prolog provee predicados extralógicos para que los programadores modifiquen la base de conocimientos y o el mecanismo de inferencia de forma dinámica. Estos predicados ya los hemos visto y son assert, retract, call, cat y fail. Pero además, Prolog provee el predicado close, que busca una regla con cabeza head y cuerpo body, que además se trata de un predicado reversible, y con este predicado los programadores van a poder tener acceso a cada una de las reglas o hechos del programa. Prolog también nos provee un predicado igual 2 puntos, con el cual
vamos a poder transformar predicados en listas y viceversa, y que nos va a permitir manipular los predicados de forma dinámica como si fuesen términos. Y es que de hecho en Prolog los predicados son considerados valores de primera clase. Gracias a estos predicados, Prolog nos permite generar metaprogramas, que son programas que pueden manipular o crear otros programas. Pero además, esta metaprogramación es posible de llevar a cabo, ya que en Prolog no existe diferencia entre el código del programa y los datos del programa. En Prolog vamos a poder definir predicados reversibles. La reversibilidad es una herramienta que nos permite definir predicados cuyos argumentos pueden ser utilizados tanto como entradas o como salidas. Esta propiedad de los lenguajes lógicos permite a los programadores reutilizar código para solucionar distintos problemas. Tomemos, por ejemplo, el caso del predicado recursivo suma, que nos permite sumar dos números en notación s a la n. Con esta notación, todos los números, salvo el 0, son expresados en términos de su antecesor. Así, por ejemplo, tenemos que el 0 va a ser representado como 0 y que el 1 va a ser representado como s de 0. Volviendo a nuestro programa, vemos que la suma de un número con 0 es ese mismo número y que la suma de x con un número distinto de 0 puede ser calculado como el sucesor de la suma de x con el antecesor del número al cual queremos sumarlo. Si consultamos por la suma de s de 0 y s de 0, o sea 1 y 1, lo que vamos a obtener es el siguiente del siguiente de 0, que vendría a ser 2. Lo bueno de este predicado, por tratarse de un predicado reversible, es que lo podemos usar tanto para sumar como para restar. Lo único que debemos cambiar es cuáles son los argumentos que instanciamos para la consulta. En Prolog, como buen representante de los lenguajes lógicos, no vamos a contar con la noción de tipo de dato. Esto hace que la seguridad y confiabilidad quede en manos del programador, ya que todas las restricciones deben ser impuestas como parte de la definición de los predicados. Si tomamos como ejemplo nuevamente el predicado suma, vamos a ver que podemos realizar la consulta suma de s de algo con s de 0 sin ningún problema. Es decir, el predicado suma va a intentar calcular la suma sin tener en cuenta si lo que en realidad está sumando son números en notación s a la n. Como ya dijimos, es responsabilidad del programador efectuar un control sobre los argumentos del predicado, por lo que si así lo quisiéramos, podríamos definir un nuevo predicado num que verifique si el argumento x está expresado en notación s a la n, y luego agregar este predicado como parte de la definición del predicado suma. En consecuencia, la consulta que habíamos hecho anteriormente ahora va a fallar, dado que el primer argumento no respeta la notación que estamos utilizando. Y con esto llegamos al final de nuestro video. Pudimos ver algunos de los conceptos más interesantes a tener en cuenta para la programación en Prolog. Espero que les haya servido. Gracias por su atención. Saludos.